4,252 quetzales. Ese es, por ley, el sueldo mínimo que debería ganar cualquier trabajador en Guatemala este año. Suena a mucho, suena a poco. Depende de dónde lo estés escuchando. Pero hay un detalle que cambia todo el panorama. La mayoría de guatemaltecos ni siquiera llega a ver ese número en su bolsillo. En este video vamos a recorrer 10 datos sobre cuánto cuesta absolutamente todo en Guatemala. Desde dormir una noche hasta tomarte una cerveza en la calle, pasando por lo que en verdad gana la gente y lo que la economía real esconde detrás de ese sueldo mínimo. Y te adelanto algo, el dato número 1, lo que pasa con ese dinero que la ley promete y que buena parte del país jamás llega a cobrar, es tan revelador que mucha gente no lo cree hasta que ve los números fríos, uno por uno. Quédate hasta el final, porque ahí está la pieza que conecta todo lo demás. Vamos a movernos desde templos mayas escondidos en la selva hasta la cuenta de un mesero en Antigua, pasando por autobuses pintados de colores y por el dinero que llega desde Estados Unidos cada mes a millones de familias. Y si te fascina descubrir cuánto cuesta de verdad viajar y vivir en cada rincón del planeta, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ningún país de esta serie. Dato número 10, la entrada a Tikal en dólares. Antes de seguir, algo rápido. Todos los precios de este video están calculados con el cambio de este mes, donde un dólar equivale aproximadamente a 7 quetzales con 60 centavos. Si eres extranjero y quieres pararte frente a los templos mayas de Tikal, en plena selva del Petén, pagas 150 quetzales de entrada, unos $20. Para un guatemalteco, esa misma entrada cuesta 25 quetzales, poco más de $3. Un extranjero paga 6 veces más que un local por pisar exactamente el mismo lugar. No es un truco turístico, es política oficial. Tikal es patrimonio de la humanidad. Cuesta una fortuna conservar la reserva de biosfera que lo rodea, y el gobierno decidió que quien viene de afuera financie una parte mayor de esa conservación, mientras el guatemalteco común pueda seguir visitando su propia historia sin que le resulte imposible. Si quieres entrar antes del amanecer para ver salir el sol entre los templos, son 100 quetzales adicionales. Y el museo dentro del parque cuesta 30 quetzales más. Sumando entrada, amanecer y museo, un extranjero puede terminar pagando cerca de 280 quetzales. Unos $37 por un solo día en Tikal. Con esos $37, en buena parte de Latinoamérica cubrirías 2 o 3 almuerzos completos o hasta un par de noches de hostal. Aquí se van en ver amanecer entre pirámides de 1500 años. Aún así, comparado con Chichén Itzá en México, Tikal sigue siendo bastante más accesible. Y eso explica por qué cada vez más mochileros lo eligen como parada obligada de su ruta centroamericana, incluso pagando ese precio diferenciado que solo existe para los extranjeros. Vale la pena aclarar que este precio doble no es exclusivo de Guatemala. Bolivia, Egipto e India también cobran tarifas distintas según nacionalidad en sus sitios más emblemáticos. Así que si ya viajaste por esos destinos, esta lógica te va a resultar familiar. Lo que sí distingue a Tikal es que el dinero recaudado se queda dentro del sistema de áreas protegidas del propio país, financiando guardaparques, senderos y programas de conservación de especies, como el tucán y el mono aullador que habitan la reserva. Para el guatemalteco que trabaja como guía dentro del parque, esa entrada de $20 que paga cada extranjero también representa indirectamente la fuente de su salario mensual, así que cada boleto vendido sostiene un empleo formal en una de las regiones más pobres del país. Dato número 9, lo que cuesta rentar en Antigua. Imagínate quedarte un mes entero en la ciudad colonial más bonita de Guatemala, con calles empedradas, un volcán humeante de fondo y cafés en cada esquina. Un apartamento amueblado en Antigua Guatemala cuesta entre $350 y $600 al mes, según qué tan cerca esté del parque central o hacia una zona más tranquila en las afueras. Sin muebles, el precio baja todavía más. Con $450, el punto medio de ese rango, en muchas capitales latinoamericanas apenas te alcanza para una habitación compartida, no para un apartamento completo con cocina propia. ¿Por qué tan barato para un destino tan codiciado?
El salario promedio local es bajísimo frente al dólar, así que lo que en quetzales suena razonable para un guatemalteco de clase media, convertido, resulta una ganga para cualquiera que gane en euros o dólares. Eso convirtió a De Antigua en refugio de nómadas digitales de todo el continente, con un efecto doble. Dinamiza la economía local con dólares frescos entrando cada mes, pero también empieza a presionar los precios hacia arriba para los propios guatemaltecos que quieren vivir ahí. En el lago de Atitlán es todavía más accesible. Hay habitaciones amuebladas desde $140 mensuales en pueblos como San Marcos o San Pedro La Laguna. Y en zonas modernas de la capital, como la zona 10, un apartamento puede rondar entre $470 y $890, ya con más comodidades de ciudad grande. La diferencia entre $140 junto a un lago volcánico y $890 en plena capital te dice mucho de un país que cabe en apenas unas horas de carretera, pero donde el costo de vida se triplica según el pueblo que elijas. Hay otro detalle que casi nadie menciona. En Guatemala es muy común que el arrendador pida 1 o 2 meses de depósito por adelantado, más un mes de garantía. Así que antes de mudarte necesitas tener disponible casi el triple de la renta mensual solo para entrar al apartamento. Para un guatemalteco local, ese depósito inicial puede representar el ahorro de varios meses de trabajo. Para un nómada digital que llega con ingresos en dólares, es apenas el costo de un vuelo internacional. Esa brecha explica por qué. Caminando por las calles empedradas de Antigua, cada vez es más común escuchar inglés, francés o portugués junto al español. ¿Y por qué algunos vecinos del casco histórico sienten que su propia ciudad se les está volviendo cara a ellos mismos? Dato número 8. Cruzar el país en autobús viejo. Son autobuses escolares gringos, retirados de Estados Unidos y Canadá cuando ya cumplieron su vida útil allá, que llegan a Guatemala, se pintan de colores explosivos, se les mete un motor más potente para subir las montañas, y ahí empieza su segunda vida como transporte público. Aquí los llaman camionetas o extraurbanos. El turista los bautizó Chicken Bus porque alguna vez vio pasajeros viajando con gallinas. Un tramo corto cuesta apenas 3 a 10 quetzales, menos de $1.50. Un viaje mediano, de 1 o 2 horas, ronda entre 10 y 25 quetzales. Y un trayecto largo, de 3 o 4 horas cruzando montañas, rara vez pasa de 50 quetzales, unos $6.50. Con lo que cuesta un café mediano en cualquier cadena internacional, en Guatemala cruzas 2 o 3 departamentos enteros en camioneta. ¿Por qué tan barato? Porque no hay horarios fijos ni empresa central que regule tarifas de forma uniforme. El bus sale cuando se llena, el ayudante cobra en efectivo durante el viaje y la competencia entre decenas de líneas familiares que operan estas rutas mantiene el precio pegado al piso. Es economía informal pura, la misma que sostiene buena parte del país aplicada al transporte. Eso sí, no son buses recomendados para turistas que cargan maletas grandes o equipo electrónico caro, y muchas guías de viaje aconsejan usarlos solo de día y acompañado. Para trayectos largos con más comodidad, existen las líneas Pullman como Litegua o Línea Dorada, que cobran entre 50 y 700 quetzales según la distancia, pero ya estamos hablando de otro nivel de servicio, con asiento asignado y aire acondicionado. La camioneta pintada de colores sigue siendo hoy en día la forma más barata de moverte por tierra en toda Centroamérica. Hay algo casi artesanal en todo el sistema. Cada bus tiene su propio nombre pintado en el parabrisas, su propia combinación de colores y hasta su propio santo protector pegado en el tablero. No existe una app para consultar horarios ni una página web con rutas oficiales. Todo se aprende preguntando en la calle o siguiendo a los locales que ya saben a qué bus subirse. Para un viajero acostumbrado al metro ordenado de una capital latinoamericana grande, esa primera subida a una camioneta guatemalteca, con el ayudante gritando destinos y trepando al techo para acomodar el equipaje, puede sentirse caótica, pero también es para muchos uno de los recuerdos más genuinos de todo el viaje. Y aquí va la primera pregunta de este video. ¿Cuánto pagas tú por un viaje en bus urbano en tu ciudad? Cuéntamelo en los comentarios y si el video te está gustando, no olvides darle like para que lleguemos a más gente. Dato número 7. El precio real de una gallo. Gallo es la cerveza que casi cualquier guatemalteco reconoce de inmediato. Una lager clara de 4.2 grados de alcohol,
que se produce desde 1896 por una sola cervecera que prácticamente domina el mercado nacional. En un bar o restaurante normal, una cerveza nacional de medio litro te cuesta alrededor de 25 quetzales, poco más de $3. Si prefieres una importada, el precio casi se duplica, rondando los $5.25. La diferencia entre esas dos cifras cuenta una historia económica completa. Gallo no paga aranceles de importación, se produce, se embotella y se distribuye dentro del mismo país, así que el precio se mantiene bajo comparado con cualquier marca que tenga que cruzar una frontera. Con el precio de una cerveza importada, casi puedes pagar dos nacionales. Si sales de los bares turísticos y compras esa misma cerveza en una tienda de barrio o en un supermercado para tomarla en casa, el precio baja considerablemente, a veces hasta la mitad. Esa diferencia entre pagarla sentado en una terraza con vista al volcán de agua y comprarla parada frente a un refrigerador de tienda es otra vez el precio de la experiencia y no solo del producto. Para un guatemalteco que gana el salario mínimo, una cerveza en bar representa casi el 10% de su sueldo diario. Para alguien que trabaja en la informalidad y gana bastante menos, ese mismo trago puede representar un tercio de lo que gana en un día entero. Así que cuando veas a alguien pedir una gallo en una terraza bonita de Antigua, recuerda que ese gesto tan simple para buena parte de la población local no es algo que se haga todos los días. Vale la pena mencionar que gallo no es solo una bebida, es casi un símbolo de identidad nacional. En las fiestas patrias, en los partidos de la selección de fútbol y hasta en las bodas de pueblo, la lata roja con el gallo dorado siempre aparece. Esa fidelidad cultural es otra razón por la que la marca puede mantener precios bajos y seguir siendo rentable. No necesita competir agresivamente contra las importadas, porque el guatemalteco promedio ya la eligió hace generaciones. Casi por costumbre familiar más que por comparación de precio. Dato número 6. El chip que conecta todo el viaje. Llegas al aeropuerto La Aurora en la ciudad de Guatemala y lo primero que ves después de migración son los kioscos de Tigo y Claro, las dos operadoras que se reparten prácticamente todo el país. Una tarjeta SIM básica cuesta entre 25 y 50 quetzales, entre 3 y 7 dólares, y en 5 minutos te la activan con tu pasaporte, ya lista para usar. Pero el chip solo es la puerta de entrada. Un paquete de datos de 10 gigas por un mes ronda los 75 quetzales, unos 10 dólares, mientras que planes más grandes de 25 a 60 gigas llegan hasta 150 quetzales, unos 20 dólares. Compáralo con una eSIM internacional comprada antes de viajar, que fácilmente triplica ese precio por la misma cantidad de datos. Comprando el chip físico ya en el país, tu dinero rinde muchísimo más. ¿Por qué tan accesible? Porque en Guatemala, hasta en los pueblos más pequeños, casi todo el mundo depende del celular prepago para comunicarse. No existe la cultura del contrato mensual como en Europa o Estados Unidos. Y con dos operadoras compitiendo directamente por ese mercado masivo, los precios se mantienen bajos casi por necesidad. Eso sí, la cobertura no es pareja en todo el territorio. Tigo tiene fama de llegar mejor a zonas rurales y montañosas, mientras que Claro ofrece mejor velocidad dentro de las ciudades grandes. Si tu ruta incluye tanto Antigua como pueblos remotos cerca del lago de Atitlán o hacia el Petén, muchos viajeros optan por llevar ambos chips, uno de respaldo del otro, porque perder señal en mitad de una carretera de montaña puede ser más que una simple molestia. Un dato curioso. En varios pueblos alrededor del lago de Atitlán todavía es más fácil encontrar señal de Tigo que agua potable corriendo por la llave las 24 horas del día. Eso refleja cómo, en muchas zonas rurales de Guatemala, la conectividad móvil llegó antes que otros servicios básicos. Algo que se repite en distintas partes de Latinoamérica, donde la torre de telefonía se instaló más rápido que el tendido eléctrico o el sistema de agua entubada. Si estás disfrutando estos números tanto como yo, suscríbete para que el algoritmo te siga trayendo más países como este. Dato número 5. La propina que nadie te exige. A diferencia de Estados Unidos, donde no dejar propina puede sentirse casi como una falta de respeto, en Guatemala, la propina no es obligatoria por ley ni por costumbre estricta.
Lo habitual es dejar entre un 5 y un 10% de la cuenta si el servicio te pareció bueno. Y en muchos restaurantes, sobre todo en zonas turísticas como Antigua o El Lago, ese porcentaje ya viene incluido automáticamente en la factura, bajo el concepto de servicio. Aquí está el detalle que sorprende a muchos viajeros. Si no revisas bien el ticket, puedes terminar dejando propina 2 veces. Una que ya estaba cargada y otra que agregas tú mismo por costumbre de tu país de origen. En algunos restaurantes de Ciudad de Guatemala, esto genera confusión constante entre turistas que vienen de países donde la propina del 15 o 20% es casi obligatoria. Para el guatemalteco que trabaja como mesero, esa propina no es un extra simbólico. Muchas veces representa una parte importante de su ingreso mensual real, por encima incluso de su sueldo base, que en el sector de servicios suele rondar apenas el salario mínimo o menos si el empleador se salta la ley. Así que aunque técnicamente nadie te va a reclamar si no dejas nada, dejar ese 5 o 10% cuando el servicio fue bueno tiene un impacto real y directo en el bolsillo de alguien. Mucho más directo que en países donde ese dinero pasa primero por un sistema de reparto corporativo. Es quizás uno de los gestos más pequeños de este video, pero uno de los que más se sienten del otro lado de la mesa. Comparado con países como Estados Unidos, donde la propina puede llegar al 20% y forma parte estructural del salario del mesero, en Guatemala el sistema es mucho más informal y depende casi por completo de la voluntad de quien paga la cuenta. Eso significa que un fin de semana con muchos turistas generosos puede representar una diferencia enorme en el ingreso semanal de un trabajador de restaurante, mientras que una temporada baja sin visitantes extranjeros puede dejar ese mismo ingreso reducido casi exclusivamente al sueldo base. Dato número 4. Comer bien por menos de $2. Un menú del día en un restaurante económico de Guatemala cuesta, en promedio, cerca de 60 quetzales, unos $7.80. Curiosamente, ese mismo precio es casi idéntico al de un combo de comida rápida en las cadenas internacionales que ya conoces. Pero si sales del restaurante formal y te metes al mercado o a un puesto callejero, el panorama cambia por completo. Un elote loco, esa mazorca asada con mayonesa, queso y salsas que se vende en cualquier esquina, puede costarte apenas 10 o 15 quetzales, menos de $2. Un tamal envuelto en hoja de plátano o de maíz comprado en un mercado local ronda un precio similar. Es decir, la diferencia entre comer en un restaurante formal y comer en la calle puede ser de 4 o 5 veces el precio, por una cantidad de comida parecida y muchas veces con sabores igual de auténticos. Esto no es casualidad. La comida callejera guatemalteca se apoya en ingredientes locales baratísimos, maíz, frijol, chile, que se producen dentro del propio país sin pasar por importaciones ni por la cadena de costos de un restaurante formal, con su renta, su personal y sus impuestos. Para ponerlo en tu contexto, con $2 en Guatemala puedes comer algo completo en la calle. Con esos mismos $2, en la mayoría de las ciudades latinoamericanas grandes, apenas te alcanza para un refresco. Es una de las razones por las que los mochileros con presupuesto ajustado eligen Guatemala como base durante semanas enteras. La comida de calle, bien elegida, permite viajar comiendo rico sin que el dinero se vaya en eso. En los mercados de pueblos como Chichicastenango o Sololá, además, el precio no está escrito en ningún menú. Se negocia con una sonrisa en quetzales pequeños, directamente con la señora que lleva años parada en el mismo puesto. Esa costumbre de comprar directo al productor, sin intermediarios ni márgenes de restaurante, es la misma razón por la que un mercado guatemalteco puede resultar hasta más barato que un supermercado de cadena dentro del propio país. Y aquí va la segunda pregunta del video. ¿Con cuánto dinero comes bien un día completo en tu ciudad? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría comparar tu respuesta con lo que acabamos de ver. Dato número 3, el dinero que llega desde afuera. Este dato es distinto a todos los anteriores, porque no habla de lo que cuesta algo, sino de dónde sale el dinero que sostiene buena parte del consumo diario en Guatemala. En 2025, Guatemala recibió un monto histórico de remesas familiares, más de $25.500 millones, enviados principalmente desde Estados Unidos por guatemaltecos que emigraron. Para que dimensiones esa cifra,
representa cerca del 20% de todo lo que produce la economía del país en un año completo. 1 de cada 5 dólares que se mueven en Guatemala no nació de una fábrica, ni de una cosecha, ni de un negocio local. Llegó por transferencia desde el extranjero. Se calcula que más de 1.700.000 hogares guatemaltecos dependen de ese dinero para cubrir gastos básicos: comida, alquiler, salud, educación. Y aquí viene algo que quizás no esperabas. En muchos de esos hogares es la mujer quien administra el dinero que llega desde afuera, convirtiéndose de facto en la jefa financiera de la casa, aunque quien lo ganó esté a miles de kilómetros. Piensa en esto un segundo. Mientras en este video hablamos de cuánto cuesta un chicken boss o un elote loco, para más de 1,5 millones de familias guatemaltecas, ese gasto diario no depende de lo que gana alguien trabajando dentro del país, sino de lo que un familiar suyo logra ahorrar trabajando en otro. Es la explicación silenciosa detrás de un fenómeno curioso que notan muchos viajeros. En pueblos pequeños donde el salario local parece bajísimo, a veces ves casas recién construidas, camionetas nuevas o negocios que no cuadran con el ingreso oficial de la zona. Ese contraste casi siempre tiene una explicación con nombre y apellido. Alguien de esa familia está trabajando fuera y enviando dinero cada mes. Para poner esta cifra en perspectiva regional, Guatemala es en términos absolutos el país que más remesas recibe de toda Centroamérica, por encima incluso de El Salvador y Honduras juntos. Y aunque como porcentaje del PIB otros países de la región dependen todavía más de ese dinero, en volumen total ningún vecino se le acerca. Ese flujo constante de dólares también ayuda a explicar por qué el quetzal se ha mantenido relativamente estable frente al dólar en los últimos años, mientras otras monedas de la región sufren devaluaciones más marcadas. Dato número 2. Lo que gana en verdad un guatemalteco. Ya viste el sueldo mínimo que promete la ley. Ahora viene el número que muestra lo que en verdad entra al bolsillo del guatemalteco promedio cada mes. Y aquí la diferencia empieza a doler un poco. Según el Instituto Nacional de Estadística, el ingreso promedio mensual de un trabajador guatemalteco, contando formales e informales, apenas alcanza los 2.842 quetzales, unos 374 dólares. Eso está muy por debajo del salario mínimo legal que vimos hace un momento, y la razón es sencilla. Ese promedio incluye a millones de personas que trabajan por cuenta propia, en el comercio informal, en la agricultura de subsistencia, donde no hay ley de salario mínimo que se cumpla porque sencillamente no hay un patrón formal que la haga cumplir. En los sectores más vulnerables de la economía, los ingresos rondan apenas 1.800 quetzales al mes. Y en algunas actividades por cuenta propia, la cifra puede bajar hasta 900 quetzales, es decir, poco más de 100 dólares mensuales para sostener a una familia completa. Compáralo con lo que vimos antes. Si con 450 dólares apenas alcanza un apartamento decente en Antigua, imagínate lo que significa vivir con 100 o 120 dólares al mes en cualquier parte del país. Para muchas familias, esa distancia solo se cierra gracias al dinero que llega de afuera, el mismo que vimos en el dato anterior. Este número es la bisagra de todo el video, porque nos lleva directo a la pregunta que quedó abierta desde el inicio. Si la ley dice que el sueldo mínimo debería ser de 4.252 quetzales, ¿por qué el ingreso real promedio ni siquiera llega a los 3.000? Hay una pista adicional en los propios datos oficiales. El sector donde más se concentra ese ingreso bajo es el comercio, seguido de cerca por la agricultura. Justo las dos actividades donde más difícil resulta que un inspector de trabajo llegue a verificar si se está pagando lo que la ley exige. En cambio, en sectores más regulados como la industria de call centers o las maquilas de exportación en la capital, los sueldos sí tienden a acercarse mucho más al mínimo legal, precisamente porque ahí sí existe fiscalización constante. Dato número 1. El sueldo que casi nadie cobra. Aquí está el dato que prometimos desde el primer segundo de este video. El 1 de enero de este año entró en vigor un aumento del salario mínimo en Guatemala para las actividades no agrícolas en el departamento de Guatemala. El sueldo mínimo mensual quedó fijado en 4.252 quetzales con 28 centavos,
unos $555, ya incluyendo la bonificación incentivo que la ley obliga a pagar. Ay, pues quieren. Es un número que, sobre el papel, suena razonable para la región, casi el doble del ingreso promedio real que vimos en el dato anterior. El problema es justo ese, sobre el papel. Porque según la última encuesta oficial de empleo del país, la tasa de informalidad laboral en Guatemala ronda entre el 65 y el 67% de todos los trabajadores. Eso significa que de cada 10 personas que trabajan en Guatemala, entre 6 y 7 lo hacen sin un contrato formal, sin seguro social, sin vacaciones pagadas y sobre todo, sin ninguna garantía de que ese sueldo mínimo se les vaya a respetar. Es decir, la ley existe, el número existe. El gobierno lo publica cada diciembre con bombos y platillos, pero para más de la mitad del país, prácticamente para 2 de cada 3 personas que se levantan a trabajar cada mañana, ese piso salarial es, en la práctica, papel mojado. Trabajan en el comercio ambulante, en microempresas familiares, en el campo, vendiendo comida en la calle. Exactamente los mismos lugares donde compraste el elote loco o subiste al chicken bus en datos anteriores de este video. Cada persona detrás de esos precios tan bajos que vimos, en muchos casos, es alguien que jamás ha visto en su cuenta esos 4,252 quetzales que la ley le prometió. Y aquí está la paradoja final, la que conecta absolutamente todo lo que contamos hoy. Guatemala tiene un salario mínimo relativamente digno para el tamaño de su economía, pero la mayoría de su gente vive fuera del sistema que debería garantizárselo, sosteniéndose entre changas informales, mercados callejeros y el dinero que llega puntualmente cada mes desde algún familiar en Estados Unidos. Ese es el verdadero costo de vivir en Guatemala. No solo lo que pagas tú como viajero por una cerveza o un bus, sino lo que decenas de miles de familias no logran cobrar mes tras mes por una ley que en el papel las protege, pero que en la calle casi nunca las alcanza. El propio gobierno guatemalteco reconoce el problema. Cada aumento anual del salario mínimo viene acompañado de advertencias sobre el riesgo de empujar todavía más empleo hacia la informalidad, porque muchos pequeños negocios sienten que no pueden pagar ese monto y prefieren operar por fuera del sistema antes que cerrar. Es una trampa difícil de resolver. Subir el salario mínimo protege en el papel a quien tiene contrato formal, pero puede empujar a más gente hacia la informalidad que este mismo dato describe. Un círculo que economistas de todo el continente siguen debatiendo sin encontrar una solución sencilla. Entonces, después de recorrer 10 datos, ¿es Guatemala un país barato para viajar? La respuesta es sí, y por muy poco dinero puedes comer increíble, moverte por todo el territorio y visitar templos milenarios. Pero detrás de esos precios bajitos que tanto celebramos como turistas, hay una realidad salarial mucho más dura de la que parece a simple vista. Una que sostiene millones de hogares gracias al esfuerzo de quienes emigraron y al trabajo diario de quienes se quedaron. Si te gustó descubrir cómo se mueve el dinero en este rincón de Centroamérica, suscríbete para que nos veamos en el próximo país de esta serie, con nuevos precios, nuevas historias y nuevas cifras verificadas que te van a sorprender.